Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2, en donde vamos a hablar acerca de las metas, las que debemos conseguir en cada una de las actividades integradoras, aquellas habilidades y conocimientos que debemos lograr con el objetivo de que logremos con un mejor nivel estas metas que comúnmente conocemos como aprendizajes esperados, ¿no? Los aprendizajes esperados, que son los objetivos, el esfuerzo que hagamos al revisar los recursos, al leer las rúbricas de evaluación o las instrucciones de las actividades, debemos siempre interpretarlas de forma que logremos estos aprendizajes esperados. Entonces, de ahí la importancia de conocer cuáles son los aprendizajes esperados que tenemos para esta semana para cada una de las actividades. De igual forma, cualquier duda o comentario que tengan relacionado con las actividades, con los recursos de la semana, con mucho gusto las podemos atender porque ese es el principal objetivo de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Ser un medio en el cual ustedes puedan resolver las dudas de forma síncrona e inmediatamente. Es decir, a diferencia de los mensajes en el cual hay un plazo de 24 horas para responder o hasta de 24 horas para responder. Aquí en los espacios abiertos comúnmente respondemos las dudas y atendemos los comentarios en el mismo tiempo en el cual nos encontramos. Esa es la ventaja de estos espacios abiertos, además de que nos invita a reflexionar sobre lo que estamos logrando durante estas semanas. Recuerden que es importante leer los recursos, porque una de las principales características de estos aprendizajes esperados es que si comprendemos correctamente los conceptos, podemos desarrollar también las habilidades enfocados en estos conceptos que estamos aprendiendo. Estamos iniciando la semana número 2 y con ella estamos iniciando también una nueva unidad. Estamos concluyendo con la unidad número 1 y estamos iniciando con la unidad número 2. Entonces, vamos a conocer esos nuevos aprendizajes, los que vamos a iniciar con esta semana número 2. Bueno, vamos a dar inicio con la presentación. Mi nombre es Jorge Joaquín Maybaeza, asesor virtual de este espacio abierto para el aprendizaje, la semana número 2 del módulo número 13. Bienvenidos. Bueno, ¿cuál es el propósito? Para ser claros y específicos en cuanto al propósito de estos espacios abiertos, el primero es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Este es el principal objetivo de estos espacios abiertos. Recuerden que no hay clases como tal. Olvidémonos de ese sistema en el cual existen las clases, en las cuales se da una cátedra sobre algún tema, luego hay un examen y derivado de ese examen es que vamos aplicando las evaluaciones, ¿no? Aquí, si ustedes se dan cuenta, en Prepa en línea, a lo largo de estos módulos que han tenido la oportunidad de cursar, no existen exámenes, existen actividades en las que ustedes demuestran a través de la lectura de los recursos, a través de la rúbrica de evaluación, a través de las instrucciones de las actividades, a través de conocer modelos matemáticos, a través de que ustedes vinculen los temas que estamos abordando con su experiencia personal, logremos estos aprendizajes esperados. Pero no hay exámenes, no hay cátedra como tal. Aquí los principales responsables en la construcción del conocimiento son ustedes mismos. Ustedes son los que deben idear las estrategias necesarias para identificar los conceptos y realizar o mejorar las habilidades que tengan, ¿no? Entonces, esa es la importancia de este espacio abierto, que podemos atender las dudas que ustedes puedan tener después de leer los recursos de la semana. También un poquito más específico es que vamos a conocer el funcionamiento de la tasa de interés. Yo estoy seguro que hoy en día todos conocemos lo que es un crédito o tenemos alguna noción de lo que es un crédito y hasta sabemos de alguna forma cómo funciona. Pero en esta semana vamos a conocer de forma más técnica lo que es el crédito, los tipos de crédito que existen y los elementos principales que hay que tomar en consideración y que nos ayudan a tomar una decisión al momento de elegir algún producto que quisiera, algún crédito
con el cual podamos adquirir algún bien o servicio. Entonces, vamos a conocer el funcionamiento de la tasa de interés, que es el principal elemento del crédito. Para lograr estos objetivos de conocer el funcionamiento de la tasa de interés, vamos a realizar en conjunto actividades para fortalecer primero los conocimientos. Necesitamos conocer lo que es un crédito, necesitamos conocer los elementos de un crédito y de ahí vamos a desarrollar habilidades en cuanto a conocer los modelos matemáticos que nos ayudan a medir, por ejemplo, el interés que pagaríamos por adquirir un producto a crédito, ¿no? O el monto total que vamos a pagar una vez que concluyamos con el pago total del crédito que ya adquirimos previamente, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones se miden y es donde la matemática juega un papel importante, porque con la ayuda de modelos lineales y exponenciales podemos hacer estas mediciones y estas mediciones nos sirven para tomar decisiones en beneficio de nuestra economía personal. Vamos a reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes. A través de estas actividades, ustedes tienen la oportunidad de reflexionar sobre lo que han logrado y sobre lo que les falta por lograr, ¿no? Y derivado de esa reflexión que hagan, ustedes van a diseñar las estrategias necesarias para sortear estas áreas de oportunidad que ustedes mismos identifican. Recuerden que un aspecto importante del proceso o de casi cualquier proceso, en este caso del proceso educativo, es evaluar, que nos evaluemos a nosotros mismos, ¿no? Si bien el asesor virtual cumple un papel importante al momento de evaluar las actividades integradoras, también ustedes deben tomar ese papel de autoevaluarse, de saber que independientemente de lo que diga la calificación que puedan lograr en las actividades integradoras, también ustedes hagan una propia reflexión sobre lo que les faltó en esta actividad, sobre los aprendizajes. ¿Comprendieron bien lo que es un crédito? ¿Comprendieron bien los elementos? ¿Saben cómo funcionan cada uno de sus elementos? ¿Pudieron desarrollar los modelos matemáticos? ¿Lograron conocer una nueva herramienta como es la hoja de cálculo para automatizar estos procedimientos, estas operaciones matemáticas? Son reflexiones que debemos hacernos porque nos ayudan a conocer la situación académica en la que nos encontramos y hacia dónde queremos dirigirnos. Y vamos también a lograr un aprendizaje significativo. Cuando hablamos de crédito, por ejemplo, es algo que comúnmente escuchamos porque es algo con lo que convivimos cotidianamente. Si queremos adquirir algún bien que supera el costo de nuestra capacidad de pago inmediata, pues siempre estamos pensando en adquirir ese producto a crédito, ¿no? Entonces, vamos vinculando estos conocimientos con las actividades que desarrollemos, con las actividades económicas de nuestra vida cotidiana que desarrollemos. Esta parte es importante porque este es el objetivo principal, este es el aprendizaje significativo. Muy buenas noches a los que nos acompañan. Tenemos hoy tres compañeras, pues bienvenidas. Ok, entonces, algunas reglas de comunicación virtual. Vamos a escribir el nombre completo porque en caso de participar y en caso de asignarles alguna puntuación, yo puedo percatarme de quiénes son las personas que están participando. Recuerden que después de cada una de los espacios abiertos, yo coloco, conforme a la participación que hayan obtenido, la puntuación adicional que les da estos espacios abiertos, pero no únicamente por asistir, sino por participar activamente. Tenemos básicamente 2 o 3 actividades, un cuestionario, un ejercicio y algunas preguntas de reflexión que hacemos constantemente en el espacio abierto, que esto les ayuda a reflexionar. Y la única forma de conseguir reflexionar es que ustedes mismos redacten su participación, ¿no? Que respondan a las preguntas, que las analicen y que respondan a las preguntas. Esto les va a ayudar a esa reflexión que deben hacer y no únicamente aquí, sino también cuando lleguen a las actividades integradoras. Entonces, por favor, escriban su nombre completo para en caso de participar, asignarles la puntuación. Levanten la mano. Ahí en el Teams hay una opción que dice levantar la mano. Esto indica y me avisa a mí que alguien quiere participar y pues podemos, en ese caso, cederle la palabra para que haga la pregunta o el comentario que desee. Sean claros y corteses con sus compañeros.
y pues por supuesto con el asesor virtual. Evitemos el uso de mayúsculas cuando participemos por el mensajero del Teams. Por ejemplo, escribir solo con mayúsculas, porque en la comunicación virtual significa gritar. Evitemos el uso de abreviaturas o modismos que no son adecuados, ¿no? Y procuremos que las dudas y comentarios sean claros y coloquen en silencio, por favor, su micrófono antes de ingresar, ¿no? Con esto evitamos escuchar algunos temas que no son de nuestra incumbencia y que únicamente pertenecen a lo personal, a cuestiones familiares de ustedes. Entonces, antes de ingresar, coloquen en silencio su micrófono. Inclusive hay un video que les comparto en la invitación que les hago en los espacios abiertos y ahí viene un video para que ustedes lo sigan y realicen las acciones que marca el video. Y entre ellas está precisamente silenciar el micrófono antes de ingresar. Paulina, por favor, tu nombre ahí completito, porque a veces como van hablando se me va el nombre. Muy bien, vamos a conocer nuevamente estos aprendizajes esperados. Como cualquier actividad que desarrollemos, siempre tenemos que tener una meta, un objetivo. Si jugamos algún deporte, por ejemplo, en el caso del fútbol, recuerden que hay dos porterías, las cuales son las metas. El equipo, uno de los equipos tiene que meter la pelota en la portería del equipo contrario y viceversa. Entonces, de esta forma enfocamos el esfuerzo, las estrategias que podamos diseñar o las habilidades que logremos desarrollar siempre están enfocadas en que logremos meter el balón en la portería contraria, porque esa es la meta, ese es el objetivo del juego. Por ejemplo, en este caso del fútbol, lo mismo sucede con el fútbol americano o en el caso del tenis, que tenemos ciertos objetivos que debemos lograr para poder ganar el juego. Aquí, cuando nos encontramos en los aspectos académicos, también tenemos metas, tenemos objetivos, y estos se conocen comúnmente como aprendizajes esperados, lo que se espera que aprendamos durante el presente curso y en cada una de las unidades. Por ejemplo, en este caso que vamos a iniciar con la unidad número 2, ahorro, crédito e inversión, tenemos ciertos aprendizajes esperados. Estos aprendizajes esperados no los podemos lograr de otra forma, sino leyendo los recursos de la semana, porque ahí está la información que vamos a necesitar. Yo estoy seguro que ustedes podrán decirme, pues si yo sé lo que es un crédito, ¿no? Y estoy seguro que hasta pueden mencionar la forma en que funciona un crédito. Pero hay ciertos elementos que a veces se escapan a lo que comúnmente hemos utilizado de algún concepto, de algún elemento. Por eso es importante fortalecerlos y corroborar que lo que yo sé efectivamente es lo que se pretende que yo aprenda. No, no basta con únicamente decir, pues bueno, sí sé lo que es un crédito, pero sé cuáles son sus elementos, sé cómo funcionan estos elementos a partir de ciertos indicadores, por ejemplo, la tasa de interés, el plazo, el monto. ¿Qué efecto tienen estos indicadores en el monto que yo voy a pagar al final? ¿No? Entonces, ¿quiénes conforman la operación de un crédito? Es decir, ¿quiénes existen? ¿Qué tipos de créditos existen? Son aspectos que a veces, aunque yo sepa lo que es un crédito, conocer adicional a lo que yo sé, algunos otros aspectos, pues me ayuda a fortalecer el conocimiento que tengo sobre este tema, ¿no? Y al final de cuentas, ese es el fin que se persigue cuando estamos estudiando, conocer más sobre un tema, ¿no? Conocer cosas adicionales que si bien ya conocía, que tengo cierto conocimiento sobre los temas, esto me permite ampliar la información que tengo referente a ese tema. Entonces, esta parte es importante porque estos aprendizajes esperados únicamente se consiguen de esta forma, leyendo, practicando. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es establecer criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Por ejemplo, cuando hablamos de adquirir un producto a crédito, ¿qué elementos hay que tomar en consideración? ¿Cuáles son esos aspectos que me ayudan a decidir con este me quedo?
Aquí vamos a conocer algunos, pero enfocados en los términos matemáticos, ¿no? Porque pueden haber muchos conceptos, pero aquí vamos a conocer aquel que matemáticamente me ayuda a determinar cuál es la mejor opción. Ustedes podrán decir, pues yo me guío por el que está más cerca de mi casa, ¿no? Voy y compro donde está más cerca de mi casa. Y es válido, probablemente, si ustedes tienen un buen argumento para ello, pero existe un elemento importante que me ayuda a decidir o algunos indicadores financieros que comúnmente veo en el estado de cuenta, que comúnmente veo en los promocionales para adquirir un bien o servicio a crédito, que me dan un panorama de lo que voy a pagar al final, ¿no? Entonces, aquí es importante establecer estos criterios matemáticos sobre cuáles son estos criterios que me ayudan a tomar las mejores decisiones. Describir los procesos matemáticos también es importante. Describir significa no que los describamos como comúnmente hacemos, ¿no? Que cuando, a ver, descríbeme a esa persona, pues es alto, de cabello corto, sino describir significa que seamos capaces de realizar algunas operaciones matemáticas, desarrollar algunos modelos financieros matemáticos para tomar una decisión, ¿no? Si alguien me da una ecuación del interés, por ejemplo, quiere decir que yo voy a ser capaz, reconociendo algunos elementos, para desarrollar mi modelo matemático y al final de cuentas obtener un resultado que me va a ayudar a tomar una decisión. Entonces, cuando hablamos de describir, significa que seamos capaces de resolver una situación financiera a través del conocimiento y de la habilidad. Entonces, si me piden determinar el interés de un crédito, pues quiere decir que yo conozco cómo voy a determinar ese interés, el modelo matemático que me va a ayudar y que además sé resolver ese modelo matemático y puedo realizar las operaciones. Esa parte es la de describir, que sea capaz de realizar las operaciones. Y dentro de este aprendizaje esperado es que vamos a conocer, por ejemplo, una hoja de cálculo como una herramienta importante para hacer operaciones básicas, ¿no? Algunos modelos básicos fundamentales y poder automatizarlos de forma que no tenga que estar desarrollándolos todo el tiempo. Vamos también a proponer algunas conclusiones y estrategias desprendidas del análisis. Cuando nosotros obtenemos el resultado de alguna operación, siempre hay que analizarlo para ver qué es lo que me quiere decir ese resultado y después poder tomar una decisión, ¿no? En este caso, enfocadas en el ahorro familiar o personal, y eso va a ser una actividad que vamos a desarrollar la siguiente semana. Pero como ustedes podrán ver, son 3 aprendizajes esperados que vamos a tratar de conseguir en cada una de las actividades. Recuerden, no hay forma de obtener un nivel experto si no leo los recursos de la semana, si no identifico con claridad lo que me están solicitando en la actividad, si no incluyo lo que me solicitan también o lo que se evalúa en la rúbrica de evaluación. Entonces, es importante realizar todo el proceso de aprendizaje para desarrollar cada vez mejores actividades. Enfoquémonos en los aprendizajes esperados. El que tenga menor la tasa de interés, muy bien, Viridiana, ese es un concepto, ese es un criterio. Ahora, la tasa de interés ha evolucionado. Y, por ejemplo, ¿qué me dicen del CAT? ¿Qué es el CAT? Imagínense, un crédito tiene la misma tasa de interés, pero al año uno me cobra 2,000 pesos por una comisión y el otro me cobra 1,500. Tienen la misma tasa de interés. ¿Cuál elijo? Ok. Ahora, fíjense, la forma en que interactuamos con la economía, es decir, ustedes a través de algunas operaciones financieras interactúan con esto que llamamos economía, ¿no? El impulso que le dan a la economía se da a través de la interacción que tienen sujetos como ustedes, como yo, con algunas operaciones que realizamos todos los días. Por ejemplo, cuando adquirimos a crédito, pues es importante conocer lo que es una tasa de interés, pero también es importante que el crédito puede ser bancario y no bancario y que hay un indicador importante. La tasa de interés es importante, pero la tasa de interés ha evolucionado en un crédito
llamado costo anual total. En un crédito, en un indicador llamado costo anual total. Es un indicador, en teoría, un poco más, eh, eh, podríamos decirle, preciso para poder elegir aquel crédito que tenga un menor costo, ¿no? Costo anual total. Es decir, este costo anual total ya incluye, entre otras cosas, el interés, las comisiones y todo lo demás que nos pueda cobrar un crédito. Entonces, por eso este se convierte en algo un poco más preciso para elegir. Ustedes lean el recurso que hay allá en la plataforma que habla sobre esto. Recuerden que yo únicamente expreso términos generales. La responsabilidad de ustedes es profundizar en esos conceptos. También vamos a conocer lo que es una inversión, que también puede ser bancaria o que puede ser en bienes inmuebles o en bienes muebles. Pero la inversión tiene ciertas características que me hacen saber y conocer lo que es una inversión y el objetivo que persigue una inversión. Entonces eso también hay que conocerlo. ¿Por qué es importante invertir? Y por último, vamos a hablar acerca del ahorro, que se determina a través del ingreso menos el egreso. Exacto, Diana. El CAT es la suma de los elementos que determinan el costo de un crédito. Yo le recomiendo realmente que, bueno, sí, sí, ¿por qué no? Podemos hacer uso del Google cuando nos pregunten algo, pero lo ideal es que lo asimilemos, ¿no? Que no únicamente copiemos y peguemos la respuesta. Aquí, por ejemplo, pues la participación es importante, pero lo importante es que ustedes, una vez que concluye este espacio abierto, tengan una mejor comprensión de cada uno de los temas, ¿no? Que aquellas cosas que no hayan comprendido del todo las puedan fortalecer, ¿no? Pero lo ideal es que ustedes lo entiendan y que lo puedan explicar con sus propias palabras. Bueno, conocer todo esto, ¿qué? ¿Por qué es importante? Porque me ayuda a tener un proyecto de vida económicamente sustentable. Es decir, que yo no adquiera créditos carísimos que luego no pueda pagar o que no invierta por desconocimiento a saber los beneficios que tiene la inversión o que no sepa la situación financiera en la que me encuentro y pues al final o a mediados de quincena o a 3 días después de la quincena ya no sé cómo es, pero ya me gasté todos mis ingresos, ¿no? Entonces son aspectos que me ayudan a mejorar, a identificar para tener un proyecto de vida económicamente sustentable. Bueno, vamos a trabajar con este aprendizaje esperado que se llama establece criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir y comprar. Recuerden, establecer criterios significa que identifiquemos aspectos importantes que me van a dar evidencia de cuál de las opciones que tengo al momento de invertir o al momento de adquirir un bien o servicio a crédito son las mejores opciones, pero hay que identificarlas, ¿no? Conociendo lo que es un crédito o lo que es una inversión. En este caso vamos a hablar de un crédito. Me puedo dar una idea o puedo tener un conocimiento de qué buscar al momento de tener 3 opciones de crédito. Entonces, con esto vamos a lograr realizar algunas operaciones, identificar qué aspectos son importantes cuando estamos determinando, por ejemplo, el valor de un crédito. Vamos a ver qué tanto han leído de los recursos. A ver, ahorita les voy a compartir una actividad para que desarrollemos entre todos. Ok, muy bien, esa es la liga.
Ok, vamos a esperar un momentito para que se nos unan. Muy bien, ya tenemos a dos. Vamos a esperar 5 segundos a que se nos una alguien más. Ok, vamos a iniciar. Recuerden la importancia de participar, de responder, porque esto les va a ayudar a obtener esos puntos adicionales que nos da la oportunidad por participar en las actividades que vamos desarrollando en estos espacios abiertos. Pregunta 1 de 5. Es una transacción financiera en la que el deudor tiene acceso a una cantidad de dinero que deberá devolver al acreedor. Crédito, ahorro o inversión. Es una transacción financiera, nuevamente voy a leer, en la que el deudor tiene acceso a una cantidad de dinero que deberá devolver al acreedor. Es un crédito, ¿no? En el crédito existe deudor y existe un acreedor. ¿Quién es el deudor? Aquella persona que debe. ¿Y quién es el acreedor? Aquella persona a la que le debemos, ¿no? Cuando nosotros vamos al banco y solicitamos un préstamo, nosotros somos deudores y la persona a la que le debemos, en este caso el banco, por ejemplo, es un acreedor. Entonces, aquí empezamos a identificar algunos conceptos que probablemente no identificábamos y que solo meramente conocíamos lo que es un crédito de forma superficial. Pero como ven, dado que este tipo de operaciones y de conceptos son muy amplios, porque no únicamente del crédito, por ejemplo, podíamos tener una materia completa de modelos matemáticos, de consecuencias legales, de consecuencias fiscales, en general, un montón de información que pudiésemos tener. Pero aquí lo que se busca es que identifiquemos la estructura básica de lo que es un crédito. En este caso, que es una transacción financiera, que existe un deudor, que es la persona que debe dinero, y que existe un acreedor a la cual le debemos pagar porque es la persona que nos dio ese dinero prestado. Entonces, por ahí, quien respondió de inversión, es importante que lea lo que es el crédito en los recursos de la semana. Pregunta 2 de 5. Son los términos que fija el acreedor para que se realice la operación. Aquí hay que identificar quién era el acreedor. Plazo y tasa de interés. Hipotecario y automotriz, bancario y no bancario. ¿Cuáles son esos términos que nos fija cuando nosotros, por ejemplo, vamos al banco? ¿Quién es el que fija estos términos para que se pueda realizar la operación? ¿Y cuáles son esos términos? Muy bien, los que respondieron plazo y tasa de interés, en efecto, si ustedes han tenido la oportunidad de solicitar algún crédito por cualquier situación, ya sea en alguna tienda departamental o en alguna institución financiera, se habrán dado cuenta que básicamente es la institución financiera o la tienda departamental quien elige el plazo y la tasa de interés. Es decir, ahí nosotros casi no podemos negociar en cuanto al plazo y la tasa de interés. Es ellos las que ponen estas condiciones. Lo único que nosotros podemos negociar, si acaso, es el monto. Yo quiero que me prestes 10, 20, 30. Quiero comprar una computadora, pero esta vale 5, esta vale 10, esta vale 20, y por ahí es lo que podemos elegir, ¿no? Pero en cuanto al plazo y la tasa de interés, es muy poco el margen de negociación que tenemos. Básicamente esos conceptos los fija el acreedor en un crédito y nuevamente los invito a que reflexionen los que han tenido la oportunidad de hacer una operación a crédito. En la tasa de interés básicamente la proporciona la institución bancaria o la tienda departamental. Esto no es
un término que fija el acreedor. Esto básicamente es una modalidad de crédito. Entonces ahí nuevamente la invitación es a revisar los recursos de la semana. Pregunta del cuestionario 3 de 5. Los créditos pueden ser de estas modalidades. Fíjense, los créditos pueden ser de estas modalidades. Automotriz e hipotecario, Foviste, Infonavit, bancario y no bancario. Entonces, los créditos comúnmente son de estas modalidades. ¿Cuál de estas tres consideran? Recuerden que todo lo que plasmamos en los cuestionarios son tomados de los recursos de la semana, por lo que si ustedes no identifican claramente alguna de las respuestas, es que probablemente no han leído los recursos de la semana. Entonces ahí la primera observación o la primera estrategia que deben implementar es leer los recursos de la semana, porque ahí está la información. Entonces, en este caso, los créditos pueden ser bancarios y no bancarios. Bancarios es cuando acudimos a una institución financiera, como lo es cualquiera de los bancos que conocemos, y no bancarios es, por ejemplo, cuando acudimos a una tienda departamental y nos dicen, con este crédito únicamente puedes comprar en esta tienda, porque es un crédito que nos da una tienda departamental que no es una institución bancaria. Con las instituciones bancarias, por ejemplo, cuando nos dan una tarjeta de crédito, con esa tarjeta de crédito podemos comprar casi en cualquier lugar. Entonces, comúnmente los créditos bancarios podemos hacer uso de ellos a través de una tarjeta de crédito, de un préstamo, y los no bancarios, pues como las tiendas departamentales, entre otras. Ahorita vamos a ver un ejemplo un poco más claro, pero los créditos pueden ser bancarios y no bancarios. Pregunta del cuestionario 4. Estos son algunos ejemplos de créditos bancarios. Fíjense, ahorita estamos hablando de créditos bancarios. Foviste, Infonavit, hipotecario, automotriz, tarjeta de crédito, préstamo personal, plazo y tasa de interés. ¿Cuáles son estos ejemplos de créditos bancarios? ¿Alguno que ustedes conozcan o que identifiquen? Acaba el tiempo. Muy bien. Los créditos bancarios pueden ser hipotecario. Cuando adquirimos una casa, por ejemplo, y vamos al banco y le pedimos el préstamo para adquirir esa casa, se conoce como hipotecario. Automotriz es la misma mecánica, solo que ahí adquirimos un vehículo. Y comúnmente estos son con los bancos. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales, por aquellos que tenemos, por ejemplo, alguna cuenta de nómina donde nos depositan nuestro pago, pues siempre tienes autorizado un préstamo, tienes autorizado un préstamo. Son los bancos quienes otorgan este tipo de créditos, ejemplos de créditos bancarios, ¿no? Y por último, esta pregunta 5 de 5. Estos son ejemplos de créditos no bancarios. Estos créditos entonces ya no son proporcionados por la banca. Plazo y tasa de interés, Foviste, Infonavit, tarjeta de crédito. Muy bien, Foviste, Infonavit son ejemplos de créditos no bancarios. ¿Y por qué no bancarios? Porque Foviste, Infonavit no son bancos, son instituciones del gobierno federal, que no bancos, que otorgan créditos a aquellas personas que de alguna forma trabajan en el gobierno o trabajan en la iniciativa privada y cotizan para alguna de las instituciones como lo es el ISSSTE o el IMSS. Entonces, esas personas que laboran en estas, ya sea en la iniciativa privada o en el gobierno, pueden acudir al Foviste Infonavit y obtener un crédito hipotecario, pero son créditos no bancarios porque estas
instituciones no son bancos, únicamente son instituciones del gobierno que sí dan créditos, pero que no son bancos. Muy bien, la idea, nuevamente les comento, no es evaluar, bueno, es evaluarlos, pero que también ustedes evalúen si por ahí tuvieron dificultades al momento de responder a los cuestionarios. Pregúntense por qué no han podido, quizás no han tenido oportunidad de leer los recursos. Pues bueno, lo principal y lo inmediato que debemos hacer es leer los recursos. Si no hemos comprendido los recursos, pues entonces hay que diseñar alguna estrategia. Recuerden que hay ciertas estrategias que me ayudan a comprender los recursos, como son los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los mapas mentales, los resúmenes, que me ayudan a clarificar la información que hay en algún recurso, ¿no? Cualquier texto que yo quiera analizar, siempre es importante tener una de estas herramientas que me ayudan a mejorar lo que yo pueda comprender de los recursos. Entonces, es importante estos cuestionarios porque me ayudan precisamente a reflexionar, a conocer en dónde me encuentro, lo que me falta por lograr o por conocer y fortalecer lo que ya sé y lo que he aprendido a hacer. Muy bien, así brevemente, la tasa de interés entonces es el costo del dinero. Cuando me dan un préstamo o me dan un crédito, esto no es gratuito, tiene un costo y ese costo se llama tasa de interés. Quien presta 100 pesos no va a devolver los mismos 100 pesos, va a devolver más por la tasa de interés. Modifica lo que pagaremos al final por comprar a crédito, porque como les comento, si prestamos 100 pesos, no vamos a pagar los mismos 100 pesos, vamos a pagar 105, 107, 110, 120, 200. Todo depende de la tasa de interés juntamente con el plazo y el monto que haya solicitado. Este interés puede ser simple o puede ser compuesto. En nuestro caso vamos a estar utilizando el interés simple, que es un interés que se determina con un poco más de facilidad, ¿no? El interés compuesto, necesitamos hacer uso de un modelo exponencial para determinar el interés compuesto. Pero aquí únicamente vamos a utilizar un modelo lineal para determinar el interés simple y ahorita vamos a conocer cuál es ese modelo. Pero en general, esto es la tasa de interés, es el costo del dinero. Esta tasa de interés siempre se expresa con un porcentaje y una periodicidad, es decir, cada cuándo se va a generar este interés. Y es ahí donde es la importancia de conocer. No es lo mismo que se genere 4% anual que se genere 4% semanal. A pesar de ser el mismo porcentaje, la periodicidad con la que se genera en algún momento nos va a hacer que paguemos más por un crédito. Comúnmente utilizamos algunos modelos, en este caso para determinar el monto del interés, utilizamos este azul. Interés es igual a capital por la tasa de interés por el tiempo o el plazo. De esta forma obtenemos el monto del interés. Y el valor final, es decir, cuando queremos calcular el interés más el monto que vamos a pagar por lo que prestamos, utilizamos este modelo, que es capital por 1 más la tasa de interés por el tiempo o plazo, ¿no? De esta forma obtenemos el monto que vamos a pagar al final total, ¿no? Es decir, incluye los intereses más lo que prestamos. ¿Alguna duda hasta ahí respecto a los modelos o lo que es el interés y lo que hay que saber sobre el interés? Recuerden que estos modelos únicamente los podemos aplicar o se nos facilita su aplicación cuando ya identificamos con claridad cuál es lo que es un crédito y sus elementos. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, aquí vamos a hacer unos ejercicios, pero ustedes lo van a hacer.
Ok, ahorita nada más estoy... Ok, vamos a utilizar una hoja de cálculo. Nuevamente, recuerden que uno de los aprendizajes esperados es que describamos las operaciones que llevamos a cabo para decidir dónde comprar o dónde invertir, ¿no? Y cuando hablamos de describir, nos referimos precisamente a poder realizar las operaciones necesarias para tomar una decisión. En este caso, si yo quiero tomar una decisión respecto al monto que voy a pagar de interés, pues necesito saber qué modelo matemático aplicar cuando quiero determinar una tasa de interés. Entonces, por eso vamos a hacer estos ejercicios, porque nos van a ayudar a conocer cómo utilizar estos modelos matemáticos, a cómo desarrollarlos y sobre todo qué es lo que me va, cuál es el resultado que voy a obtener al aplicar estos modelos matemáticos, ¿no? Y sobre todo el proceso que voy a seguir, es decir, cómo voy a utilizar la hoja de cálculo para desarrollar estas operaciones. Por ejemplo, aquí dice, si alguien lo puede hacer ahí, bienvenido, ¿no? Aquí la idea no es mecanizar, porque estas son ejercicios didácticos, es decir, no van a encontrar siempre los mismos, por lo que mecanizar lo que estamos haciendo únicamente les va a permitir desarrollar estos ejercicios, pero cuando se encuentren con un ejercicio que les cambia o les modifica un dato, ya no van a poder realizarlo, porque lo han mecanizado, no lo han comprendido del todo. Entonces, lo importante es comprender los elementos del crédito, ¿no? Y cómo utilizarlos en cualquier situación. Por ejemplo, aquí voy a poner los elementos del interés, ¿no? O monto, plazo o tiempo. Muy bien. Ok, aquí tengo esta situación. Me dicen que, o me preguntan que cuánto pagará Juan por 8 meses de interés de su crédito, el cual es por un monto de 50,000 pesos y tiene una tasa de interés del 0% mensual. Muy bien, lo primero que tengo que hacer es identificar qué es lo que me están solicitando. ¿Y aquí qué me están solicitando? Aquí ya necesito de su participación. La tasa de interés. La tasa de interés me están solicitando. Dentro de toda esta situación, ¿qué es lo que me piden que determine? Leamos bien. ¿Qué es lo que tengo que determinar? ¿Cuánto pagará por el interés de su crédito? ¿De cuánto tiempo? De 8 meses. De 8 meses. ¿Qué tengo que determinar? 8 meses de interés del crédito de Juan. Entonces, sé que existen algunos modelos matemáticos que me van a ayudar a determinar el interés. Y aquí los tengo. ¿Cuál de estos voy a utilizar? ¿El azul o el rojo? ¿El azul? El azul, muy bien. Entonces, aquí lo voy a colocar. Muy bien. Para poder realizar este modelo matemático que ya elegí, necesito identificar las variables. Capital, que aquí lo tengo. I, que es la tasa de interés. Y la T, que es el plazo tiempo. Dentro de esta situación,
que acabo de colocar arriba, ¿cuál es el capital o monto? ¿50,000? Muy bien, 50,000, dicen igual en el chat. Ok, fíjense cómo Excel me permite que escriba los 50,000 y oprimiendo aquí este botón que dice estilo millares, le dé el formato. Y si necesito colocarle el signo de pesos, pues colocando este estilo millares y colocando el símbolo de pesos, ya me da una cantidad escrita adecuadamente, es decir, expresada en pesos y utilizando correctamente las comas y los puntos sin que tenga la necesidad de escribirlo. Muy bien, tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? ¿El 0%? 0%, ¿qué? Recuerden que una tasa de Mensual. interés tiene dos partes, el porcentaje y la periodicidad, y ambas son importantes. 0%, ¿qué? ¿Mensual? Mensual, muy bien. ¿Y cuál es el plazo o tiempo? 8 meses. 8 Es el meses, exactamente. Y ahora voy a aplicar la fórmula. En Excel, con que yo le ponga igual, me pide, ¿cómo va la fórmula? ¿Qué tengo que multiplicar? 50,000 entre los 8 meses. A ver, sigamos la fórmula. ¿Qué tengo que multiplicar en la fórmula? los 50,000 por el 0% mensual y de eso multiplicarlo por los 8 meses. Por los 8 meses, correcto. ¿Estuvo difícil? Vamos a colocarle aquí un poquito de un cuadrito para que se vea presentable. ¿Cuánto de interés entonces va a pagar Juan por 8 meses de su crédito? A ver, no tengan miedo. Ahí está la respuesta. Lo único es que la mencionen. Viridiana dice que 0. Exactamente El 0. No, 0% mensual. no 0% mensual. No va a pagar nada de interés. 0 pesos. No hay que confundir entre la tasa y lo que va a pagar de interés. Lo que va a pagar de interés es el monto expresado en pesos de lo que va a pagar. Y la tasa es el costo del crédito. Pero son dos cosas distintas. No las confundan. ¿Cuánto va a pagar Juan por 8 meses de interés de su crédito entonces? 0 pesos. ¿Por qué no va a pagar Juan? A ver, aquí reflexionemos. ¿Por qué no va a pagar nada Juan de interés si pidió un crédito? Porque no tiene un valor específico mayor a 1% en la tasa de su interés. Ajá, sí, muy bien. ¿Por qué 0? Porque de interés es 0. Es decir, la tasa de interés es 0. Entonces, todo lo que se multiplique por 0 es 0. Por esa razón no va a pagar interés porque no le están cobrando interés. Le dijeron, te voy a cobrar el 0% de interés. ¿Ok? Ahora vamos a cambiar esta parte. ¿Cuánto pagará Juan? Fíjense que lo único que hice fue copiar y pegar la tablita. Porque, pues si ya la diseñé, la puedo volver a utilizar. Entonces, lo vamos a colocar acá. ¿Cuánto pagará Juan por 8 meses de interés de su crédito, el cual es un monto de 50,000 y una tasa de interés del 10% mensual? ¿Ok? ¿Qué me están preguntando ahí? Nuevamente los 8 meses de interés del crédito. Ahora, ¿cuál es el capital? 50,000. 50,000. Ah, muy bien. 50,000.
La tasa de interés, El 10%. el 10%. Muy bien. ¿Qué? Recuerden, la tasa de interés son dos partes y hay que decirla completa. ¿Cuál es la tasa de interés? 10% mensual. 10% mensual. Muy bien. ¿Y cuál es el plazo o tiempo? 8 meses. 8 meses. Muy bien. Fíjese, como ya había colocado la fórmula y lo único que hice fue copiar y pegar, y es el mismo procedimiento, pues automáticamente me da el monto que pagaría de interés. ¿Y ahora cuánto pagaría de interés? ¿Cuánto es lo que va a pagar Juan ahora, en 8 meses, por su crédito? 40,000. 40,000 pesos. ¿Por qué ahora sí va a pagar y antes no? Si es el mismo capital, es el mismo plazo, ¿qué cambió? Porque ahora tiene un valor su tasa de interés del 10%. Claro, porque ahora ya le están cobrando una tasa de interés. Entonces, es importante conocer la tasa de interés. A ver, ¿sí o no? Es importante conocer la tasa de interés. Sí. Sí, porque la tasa de interés es lo que determina lo que voy a pagar por un crédito o el monto que voy a pagar adicionalmente a lo que estoy prestando. Si yo no conozco la tasa de interés, puedo decir que cualquiera es lo mismo, pero no es cierto. Este sí tiene un costo. Difícilmente van a encontrar un crédito que no pague en interés. Muy bien, ahora este otro. ¿Cuánto pagará Juan por 8 meses de interés de su crédito, el cual es por un monto de 50,000 y una tasa de interés del 10% anual? Entonces, nuevamente tenemos un capital de 50,000, una tasa de interés del 10%, pero ahora anual, y tenemos 8 meses. ¿Cuánto es lo que vamos a pagar? Ah, bueno, aquí le puse más, pero es por. ¿Está correcto esto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una tasa de interés anual y una tasa de interés mensual? ¿Ustedes así creen que está correcto? ¿Qué significa que sea 10% anual? Una tasa de interés. ¿El anual es por año? Por año. ¿Qué significa esto? Que se va a quedar su misma cantidad y eso es lo que va a pagar al año, más no cada mes. Más no cada mes. Entonces, si yo quiero convertir una tasa de interés anual, y si yo con una tasa de interés anual quiero pagar o hacer un pago mensual, ¿qué tendría que hacer? Porque esta cantidad, como ustedes dicen, me la va a dar anualmente, pero yo necesito saber cuánto voy a pagar en un mes o en 8 meses. ¿Qué tendría que hacer?
Si a ustedes les dicen, por ejemplo, te voy a dar 12,000 pesos al año, o te voy a pagar 12,000 pesos al año, pero te lo voy a pagar mes a mes, ¿qué tendrían que hacer? Para saber lo que van a pagar mes a mes o lo que van a cobrar mes a mes. La tasa de interés entre 12, muy bien. Si me da una cantidad anual y yo quiero saber cuánto es lo que voy a pagar mes a mes, pues lo que tengo que hacer es dividir esa cantidad anual o esa tasa anual entre 12 para obtener lo que yo estaría pagando mes a mes. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta tasa es anual, entonces la tengo que dividir entre 12. Y obtengo lo que es una tasa mensual. Y ya puedo tener pagos mensuales. Entonces, aquí, los 50,000 por mi tasa mensual por los meses. ¿Cuánto es lo que voy a pagar ahora? ¿0.83% cada mes? Sí, de interés, pero de tasa de interés, pero ahora en monto de interés, ¿cuánto es lo que pagaría? Ahí está la respuesta. No se compliquen tanto. La respuesta es el resultado de la operación. ¿Cuánto es lo que pagaría Juan por 8 meses de interés de su crédito por un monto de 50,000 y una tasa de interés del 10% anual? ¿Cuánto sería? Hago mi operación y me da esta cantidad. ¿Cuánto es lo que pagaría entonces? Acá está. 3,000. 3.333.33. Claro, esa es la ventaja de las matemáticas, que una vez que realice la operación, el resultado es la respuesta. No tengo que buscarle más porque esa es la respuesta, la que yo estoy buscando. Ya me di cuánto es lo que voy a pagar de interés. Eso es la respuesta. Lo único que puede variar es que haya efectuado mal la operación. Pero si hice bien la operación, tomé en cuenta las cantidades, descifré bien las variables, esa es la respuesta. Entonces, ¿hay diferencia entre un 10% mensual y un 10% anual? Diferencia en cuanto al pago final. ¿Hay diferencia? Es lo mismo pagar 40,000 pesos con una tasa del 10% mensual que 3,333 con una tasa de interés anual. ¿Cuál elegirían ustedes si van a comprar, por ejemplo, una moto? ¿Elegirían la tasa de interés mensual, 10% mensual, o elegirían la tasa del 10% anual? Anual, claro. Entonces, como ven, la tasa de interés, ¿qué podemos concluir? Que sí es importante y sí modifica sustancialmente dependiendo el porcentaje y dependiendo la periodicidad, lo que vamos a pagar al final. Entonces, hay que tomar en consideración estos elementos cuando elijamos una opción para comprar a crédito, ¿no? Esa es la importancia que tiene la tasa de interés. Ahora, esta es una estructura básica. Es decir, estamos conociendo la tasa de interés. Comúnmente esto se complica, pero si conocemos que la tasa de interés es un aspecto importante, ya con eso podemos tomar algunas decisiones, ¿no? Como en este caso, ¿qué tasa voy a elegir? Pues aquella que tenga la periodicidad más larga y también el monto más bajo.
No es lo mismo pagar 10% mensual, que como ven son 40,000 pesos, que 10% anual, que solamente son 3,333. ¿Alguna duda hasta el momento? Recuerden que lo que vimos acá primeramente es conocer lo que es el crédito. ¿Cuáles son los elementos del crédito? La importancia que tiene la tasa de interés y lo que es una tasa de interés y el modelo matemático que nos va a ayudar a medir el importe del interés, ¿no? Esa parte es la importante, que ustedes conozcan toda esta información, porque les va a servir para realizar sus actividades, pero no únicamente las actividades, sino también les va a dar un conocimiento al momento de que lean, por ejemplo, un estado de cuenta bancario o alguna promoción de alguna opción a crédito que por ahí les pueda llegar, ¿no? Y esa es la parte importante, donde ya lo puedan involucrar con las actividades que ustedes desarrollan todos los días, o por alguna necesidad tengan que solicitar un crédito, pues sepan qué elementos deben considerar para saber cuánto les va a costar ese crédito que van a solicitar. Bueno, Paulina, ¿alguna duda? No, ya no, ninguna duda. Bueno, correcto. La idea es esa. Ustedes van a hacer un ejercicio donde van a tener que identificar la tasa de interés. Va a estar un poquito más fácil que los que vimos acá, ¿no? Pero lo importante es que logren desarrollarlas y que dejen evidencia de las operaciones que están efectuando. Aunque la actividad nos la solicitan en un procesador de texto, así lo tienen que entregar en un procesador de texto, pero vean cómo pueden utilizar una hoja de cálculo, y esta hoja de cálculo la guardan, la suben a la nube y la adjuntan con una liga Drive para dejar evidencia de las operaciones que ustedes llevaron a cabo ahí en su hoja de procesador de texto, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros integremos diferentes herramientas, una hoja de cálculo, una liga de Drive y un procesador de texto. Bueno, si no hay más por agregar, les deseo una excelente noche. Nos vemos el día viernes para concluir con el tema de la unidad número 1. Que tengan una excelente noche y mucho éxito en sus actividades. Todavía estaremos por aquí pendientes